Gracias, muchísimas gracias, damas y caballeros, por integrarse a Uno más Uno o por permanecer en el programa desde que comenzamos a las 7 de la mañana de hoy. Aquí le damos la bienvenida a Manolo Tavares Mirabal, hijo de Manolo Tavares Justo. Qué bueno que esté aquí. Manolo es arrocero y molinero. Ahí un poquito. Las dos cosas. Ustedes saben, en estos días el arroz está siempre presente en la palestra, en las discusiones. Es un ingrediente clave en la dieta de los dominicanos. Pero ahora el tema es que si subió o no subió, en qué proporción subió el precio de este cereal. Comencemos por ahí, Manolo, aunque nos debemos meternos en otros temas más importantes. Nada, gracias por la oportunidad y amerita a veces hacer esta vueltecita por aquí, por la capital. Sí, hacerlo madrugar. Manolo, el país ha alcanzado la autosuficiencia arrocera. Mira, son dos temas que hay que manejar. La soberanía alimentaria, que es la capacidad de un país producir y todos los alimentos que va a consumir. Y la seguridad alimentaria, que es la responsabilidad del Estado, no importa de donde sea que se produzca, de garantizar que está ahí. Nosotros tradicionalmente los últimos 20 años tenemos alrededor de unos 25% de que el arroz nacional es el que suple la mesa que está ahí. A veces por fruto de condiciones climatológicas u otra cosa puede variar un poco. Entonces, nosotros no creemos que tenemos tanta fortaleza que hablamos hasta del año arrocero, porque se mide en función de zafra, cosecha y eso. Entonces, hay que saber que el arroz que se consume en el año se produce en 100 días, entonces hay que manejar no solamente la producción, sino los inventarios, y estar de la mano de cuáles son los consumos que hay. Entonces, el año pasado, por ejemplo, hubo un disturbio tropical, como le dijeron, que afectó parte de la producción, y también arrancando el año 23 había vamos a decir, un excedente transitorio de arroz, y se hablaba incluso de exportar para Panamá, Venezuela, el mismo presidente lo citó y algunas personas que están en el medio, y la verdad que se deslizó un poco de arroz hacia Haití. Eso ha hecho que la disponibilidad y el inventario esté más controlado, y este año se autorizaron la importación de una cantidad de arroz para evitar que no haya un suministro adecuado, porque otro término que se usa mucho es la reserva estratégica. O sea, en el peor momento el país debiera tener por lo menos 3 meses. Y el peor momento es, dice, bueno, cuando vamos a empezar la cosecha más importante, hasta ahí hay que tener arroz asegurado. Entonces esa es la realidad. O sea, nosotros ahora mismo hemos visto en los últimos meses que el consumo aparente se ha incrementado. O sea, nosotros siempre hablamos de 1.100.000 quintales de arroz mensual. Sin embargo, a veces uno habla con los líderes del mismo sector agropecuario, que en el 2001, en el 19, en estos últimos 5 años ha habido cambios importantes. O sea, hace 4 o 5 años aquí lo que venían era 7 millones de turistas, van viniendo 10, 11. El tema de Haití no se mide, pero se siente la presencia de muchos indocumentados que han pasado para acá por la situación que está allá. Y lo otro, que el comercio en esa isla está interrumpido. No es lo mismo desde Puerto Príncipe, que era donde se abastecían todos los alimentos, llegar hasta los pueblos que están en la zona fronteriza. Entonces ha habido un incremento de negocios informales que ha aumentado la demanda. Entonces, si nosotros que hablamos de un mercado de arroz de 13 millones de quintales al año, estamos hablando probablemente de 14, 14.5, entonces, ¿estamos perdiendo la autosuficiencia? No, estamos supliendo otras necesidades. Entonces, en un momento dado hace falta a veces que se incorpore arroz de otro mercado. Ok, ¿y se exportó arroz entonces? ¿Se ha exportado arroz? Bueno, en el 2023 se exportó arroz para Haití de la manera que estamos diciendo y sigue fluyendo. ¿Y eso afectó la reserva? Exacto, entonces el apetito de la mayoría de las empresas, todo el mundo quisiera tener garantizado su arroz para atender a sus clientes, claro. Entonces eso ha hecho que estaba ahí. Sin embargo, no es un fenómeno local. ¿Cuál es el peso del arroz en la economía agropecuaria
del país, empleo que genera, el volumen de... Mira, el valor del mercado del arroz dominicano vale 650 millones de dólares. Eso lo componen unos 32.000 productores directos, unas 175.000, 200.000, vamos a decir, empleos directos. Y la presencia, o sea, se siembra arroz en unas 21 provincias de las 32, con un peso muy importante en 14 y vital en 9. Entonces, cuando tú hablas del empleo, tú dices, mira, el empleo, un 2% de la población económicamente activa, que tú puedes decir que representa el arroz, esos 200.000 empleados. Lo asume otro sector. La pregunta es, ¿cuál sector? ¿En dónde? Porque el empleo no está en Santo Domingo. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Montecristi, un 28% del empleo, en Mao, ¿cuánto es en comunidades, por ejemplo, como Hosto? Un 60% del empleo. Entonces, el arroz tiene esa particularidad que está distribuido en muchas provincias, que es su actividad principal. El cultivo y de esa mano de obra, la parte migrante, la mano de obra migrante, ¿cómo impacta eso? Tiene, pero hoy por hoy hay mucho trabajo que los migrantes son necesarios. Sería taparlo, porque aquí lo que es la construcción, la parte agrícola, está. Sin embargo, aquí es una falacia decir que se paga mal, porque aquí nadie está diciendo necesitamos hacer una labor y que, no, déjame buscar gente. No, es lo que esté disponible que hay que usarlo. Lo que pasa es que no aparece la dominicana. Exacto, entonces hay que usarla. Porque es un trabajo duro a veces. Y los salarios, vamos a decir, en el campo, en ese tipo de actividades, la mayoría son especializados. No es una esclavitud, no, un trabajo que se paga por ajuste. O sea, tú haces una tarea o haces dos y es por tarea o es por área. En ese sentido, el ministro de Agricultura ha sido muy valiente. Sí, hay que reconocerlo. ¿Cómo vamos a producir alimentos aquí sin mano de obra? Posible, ningún país lo hace. Sí. Eso es una realidad. Claro. Bueno, Manolo, este año, ¿cómo va a cerrar la producción arrocera? Mira, la proyección de la producción de la primera etapa era de 7.5 millones de quintales, o sea, para terminar en julio. Esa es la cosecha, la llamada cosecha primavera. Según las estadísticas que nosotros confiamos bastante del Ministerio de Agricultura con Bioarroz, hay una merma de unos 300.000 quintales, es lo que ellos proyectan. Sin embargo, ¿por qué? Bueno, la lluvia, las condiciones, retraso, o algunos se adelantan, o sea, la agricultura es muy engañosa. Entonces, a veces para cosechar viene una brisa y te banea el arroz, que no te produce lo mismo que uno le afectó, o al revés, como dicen, lo planchan. Y son muchas variables. Sin embargo, la productividad sigue siendo importante. Y las variedades que se han hecho, porque hay que reconocer, mucha gente dice aquí, el DRK, ustedes no han hecho nada en estos 20 años. Y es una gran mentira. Cuando se firmó el acuerdo, aquí se producían 7 millones de quintales. Y aquí hay años que hemos producido 14.5 millones de quintales. Entonces, se ha doblado. Aquí se usa tecnología igual que más. Ahora, hay un tema que es, el arroz es hijo del agua por debajo, preferiblemente, y sol por encima. Entonces, en la zona tropical que está el país, nosotros producimos y competimos con la mayoría de esos países. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si nada más recibimos 7.5 horas de luz día, tenemos cierta desventaja de países que la ubicación que está, que tiene 9 horas de luz. Entonces, la productividad no es porque son magos, es que las condiciones les favorecen. Claro. Y lo otro, la mayoría de países, si tú coges, por ejemplo, los 10 países más grandes productores, de los cuales son 8 o 9 asiáticos. A veces entra Brasil y a veces Estados Unidos en el 9º o en el 10º lugar. Entonces, en los países que son grandes productores, como el Mercosur, son grandes extensiones, el mismo Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Y aquí, por una política de Estado, incluido promovido por Estados Unidos, para evitar que se repitiera una Cuba aquí, se atomizó y se dividió la tierra, y una ley de cuota parte y se atomizó la producción. Entonces, esa atomización hace que sea poco competitivo a veces por la variable de que no es lo mismo por economía de escala
tú hacer una extensión de 1.000 hectáreas, 15.000 tareas, productores, contra 50 tareas. Manolo, todo el país en este momento está en expectativa con el tema de las reformas que ya el presidente ha anunciado y que ha hablado de manera reiterada. ¿Qué proyección, qué expectativas pudieran tener ustedes desde el sector de arroceros para este proceso? Mira, nosotros confiamos en el presidente, porque está claro, él conoce la actividad, él conoce el sector del arroz, y él ha sido muy enfático y muy, durante los 4 años de esta gestión, de que él no va a abandonar porque conoce la importancia del sector. Entonces, hemos estado trabajando de la mano con ellos, mirando. En principio, porque no solamente este gobierno, el arroz tiene una estabilidad de 99. Aquí el problema del arroz a veces son noticias que llaman la atención. Ahora, en la pandemia nadie salió a preguntar de dónde estábamos comiendo arroz. Y fue arroz dominicano. Y en todos los países del mundo hay crisis. Cuando viene la crisis de los commodities, los precios se elevan. Hoy los precios internacionales es una locura. En Brasil, en el estado de Río Grande, que produce el 60% del arroz, hubo una inundación y eso impactó el mercado de la mayoría de las cosas. Ahora, ¿cuánto sube en una semana? Un 15, un 20%. Ahora la gente dice, subió el arroz aquí. Sí, subió, es verdad. ¿Cuánto subió? A un 18, un 20%. Ahora tú dices, bueno, ¿cuáles son los datos oficiales? Que el Banco Central dice que la inflación arrocera es un 19%, de mayo a mayo. Pero la devaluación fue un 8%. Y si tú coges los reportes de la FAO, por ejemplo, ¿cuánto fue el incremento en el arroz a nivel mundial? 19% también. Entonces, hay quienes han dicho que los costos de producción no han subido tantos como lo hicieron en años anteriores. Y en consecuencia deploran que haya subido en la proporción que lo ha hecho los precios del arroz. Mira, la Comisión Nacional Arrocera, que rige la política, un organismo, vamos a decir, auxiliar del ministerio, porque en realidad la política la maneja el ministerio. Sin embargo, en materia del arroz nos han dado en los últimos años, en los últimos 25 años, una preponderancia del sector, y nosotros tenemos, vamos a decir, la madurez para mirar lo importante, poniendo siempre arriba el consumidor, que es lo más importante para el país. Buscamos la estabilidad, los productores y la industria. Todo tratamos de mirar, de coexistir en función de realidad. Entonces yo te digo a ti que en el 2023 los precios establecidos eran de 3.000 pesos, 2.950 pesos, con un margen de rentabilidad crítico porque había un inventario bastante pesado. En noviembre del año pasado, para regir los precios de 2024, se incrementó los precios a 3.600 pesos. Entonces tú dices, bueno, se está reconociendo que aumentaron los costos de producción. Eso lo decidió el Consejo Nacional de Arroceros. En la Comisión Nacional de Arroceros, estableciendo los costos de producción. De la cual forma parte el gobierno. El gobierno controla, o sea, el gobierno lo que pasa es que es una parte importante, sin embargo, busca el consenso. Entonces ahí nos sentamos en esa mesa los productores privados, los productores de reforma agraria, las cooperativas, las industrias, o sea, todo el sector que está en juego, y coexistimos para mirar qué es lo importante y manejamos las estadísticas, cuáles son la producción, el próximo estimado, qué va a entrar, cómo está la cosecha, qué se va a sembrar, y tratamos de legislar sobre algunos puntos que permitan que haya esa estabilidad. Eso fue en noviembre y la aplicación de esa decisión, ¿por qué ahora es que se siente o que hay alarma? No, ahora es noticia porque unos científicos que se dicen representar una parte del sector de detallistas dieron una noticia de que había subido el arroz 60%, y esa es la noticia. Ahora, ¿eso es verdad? No, no es verdad. ¿Qué motiva a esa gente? Buscando permiso de importación. ¿Quieren importar arroz? No, exacto. Entonces, la primera denuncia, el arroz está caro, denos a nosotros participación. La solicitamos por una vía, no nos la dieron. Ahora, los representantes del sector comercial, la Federación de Comerciantes, por ejemplo, como Iván García, han dicho la verdad. Es verdad, ha habido un incremento de arroz, pero fruto no, porque es un incremento que subió el arroz que querían. Subieron los costos, se reconoció, el inventario está estrecho y ha fluido. Ahora,
¿Cuál es el consumo de arroz normalmente aquí en el país? Es el arroz selecto. El arroz selecto representa entre el 67 y el 72% del consumo. Entonces, la Comisión Arrocera, para evitar que haya distorsiones, la referencia de precios, es decir, ok, los precios del productor son tantos. Si baja de ese precio, hay problema, porque el productor lo está recibiendo y no tiene la garantía de eso. Entonces, interviene de una manera u otra. Y dice lo otro, un tope, mira, pero el precio del arroz selecto en saco de 125 libras no debe pasar de tal, porque si pasa de ahí va a afectar toda la cadena. Entonces, el precio que está establecido para este año es 3.960 pesos el saco de 125 libras. O sea, léase que la industria debe poner en manos del comercio a 31,60 la libra de arroz. Y yo te digo a ti que está por debajo de ahí. Ahora, mucha gente toma una fundita. Pero el consumidor no paga eso. Bueno, pero por ejemplo, antes se establecía que los márgenes para el comercio eran un 4 para el mayorista y un 15 para el detallista. Sin embargo, ellos alegan que con eso hoy no pueden cubrir, entonces están marginando con un mayor superior. Un 15 mucho. No, es relativo, porque el problema es cuando tú dices... Bueno, porque el 15 es para tú compro y vendo. Ajá, pero además, producir, pero tiene que poner un saco, cambiar de saco, poner una funda, tiene que tener empleados, tiene que tener nómina, o sea, hay una serie de cosas que ha subido. O sea, por ejemplo, la gente dice, no ha subido eso. El año pasado el incremento salarial fue un 19%. Y no hay cómo escaparse. Pero eso no es solamente el 19, porque ahí viene el pasivo laboral también que te incrementa, y que tú tienes que la FP y que Infotec trabaje o no trabaje en un 1%, de todos esos costos asociados van al producto. Entonces aquí a veces la gente dice, están subsidiando al sector industrial, le dieron un 1.600 millones de pesos que invirtió el gobierno, una buena medida. Ahora se lo imputan al productor. Y no es el productor, es al consumidor que se lo están poniendo. Porque claro, si a nosotros no lo cobran, entonces se transfiere el producto y todos esos márgenes que van impactando al producto final. Manolo, el arroz es clave en la economía agropecuaria dominicana y en la economía en sentido general en el país. Hay una amenaza que se ha advertido que tiene el sector, y es la posibilidad de que hayan importaciones masivas a partir del próximo año, sobre todo, de arroz, y que pongan en apuro a la producción nacional, especialmente aquella que está en manos de pequeños y medianos productores. Mira, esa amenaza es real, porque lo que está establecido en el acuerdo, así pone que la apertura está ahí. O sea, cuando se firmó el acuerdo, ¿qué es lo que dijeron? Mira, vamos a poner estos dos carritos, vamos a echar una gabela. Nosotros, que somos un país grande, que tenemos 300 millones de habitantes, les vamos a abrir este mercado a ustedes, que son un carrito chiquito de 10 millones, se van a beneficiar de eso. Ahora, hay dos cosas. ¿Qué van a poner ustedes? Mira, les vamos a dar 10 años para que hagan la transformación, y en 10 años vamos a ir desmontando los impuestos. Entonces la pregunta, ¿y ustedes qué van a hacer? En ese momento estaba la ronda Doha. No, vamos a desmontar los subsidios. Oh, sorpresa, a partir de la reunión de la ronda de Doha, no se han vuelto a reunir. Entonces, esos subsidios que estaban montados en el acuerdo de la OMC, empezaron a cambiarlo a apoyo. O sea, un subsidio era decir, yo no puedo decirle a ti como arrocero, darte 100 pesos por quintal de arroz. Ahora, yo a ti como productor, que no es de arroz, sino el dueño de la tierra, te puedo dar 500. Entonces en Estados Unidos, todo lo que eran esos subsidios lo cambiaron para apoyos. Y ahora son más. Tú buscas más que lo que tenían antes. Más que lo que tenían antes. Entonces, el valor que yo te dije ahorita de la producción nacional son 650 millones de dólares. Y ellos están dando 800 millones de dólares para el sector exportador de Estados Unidos. Entonces, la realidad, si tú coges el consumo report, los precios que dan en Estados Unidos, te las está más caro allá que aquí, pero no lo pueden vender más barato. Entonces, eso es subsidio, es dumping, lo que tú quieras. Y éticamente, no es, legalmente puede ser. Ahora, nosotros en el 2015, a raíz de un estudio que hizo el Ministerio de Economía y Desarrollo, dijo, señores, espérate, nosotros no estamos bien, porque no ha habido un cambio estructural de lo que es.
Y te digo, nosotros hemos hecho el trabajo. Ahora, nosotros no depende del agricultor, del productor, muchísimas inequidades que hay en términos de la economía, como la energía, el costo financiero, la inflación. Entonces, todo eso carga que no lo tienen los otros países. Ahora, además de eso, ¿por qué si son tan competitivos, por ejemplo, en Estados Unidos, por qué necesitan ellos subsidios? ¿Por qué? No, ellos quieren ganar su mercado. Es una hipocresía de que Pero en el mundo entero la agropecuaria ha sido subsidiada. Bueno, lo que pasa es que es una ley que se le aplicaba a uno y a otro no. Pero Una decisión, más bien. O sea, son acuerdos y estoy buscando mercado para mi productor. Claro, o sea, claro. Y tuviste, por ejemplo, cuando la pandemia, por eso la importancia de la seguridad alimentaria y más que eso, la soberanía alimentaria. Todo el mundo dijo, ¡ay, hay una pandemia! Cierra la exportación para todo el mundo. Porque no sabemos qué va a pasar y tengo que cuidar a mis productores. La India, que es el principal exportador del mundo, 40% del arroz que se exporta es de la India, se estaba moviendo el arroz internamente. Ponle un impuesto a la exportación de 20%. Entonces aquí nadie protesta porque si afuera sube eso. Ahora, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Ha hecho algunas cosas en el acuerdo que también no estaban. Entonces, el presidente de la República, el actual, porque el primero, cuando Danilo Medina nombraba una comisión y estuvimos trabajando, cuando llegó este gobierno estábamos apostando a que Estados Unidos iba a ser, en una negociación bilateral, iba a ser consecuente con nosotros. No, no le importa, nosotros firmamos eso ya. ¿Tú quieres que yo devuelva lo que ya yo conseguí un acuerdo? Entonces, el gobierno actual formó una comisión interministerial. Y en esa comisión se ha estado trabajando los técnicos de los diferentes ministerios y los técnicos también del sector privado, y se está mirando para cumplir el mandato del presidente de tener una propuesta de ver de cómo nosotros podemos minimizar el impacto que pueda tener ese acuerdo en términos de que permite y garantice que este sector tan importante continúe existiendo. Bueno. Vamos a hacer una pausa, Stalin. Vamos a hacer la pausa y al regreso continuamos con esta entrevista. Muy bien.